Muy buenos días a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para darles la bienvenida a la telecapacitación Absceso Cervical dirigida por nuestra ponente, la doctora Elena Pinillos Orihuela, médico asistente del Servicio de Cirugía de Cabeza y Cuello y Maxilofacial del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Pinillos. Es un honor tenerla el día de hoy con nosotros. Le doy el pase para el desarrollo del tema. Adelante, por favor. ¿Qué tal? Buenos días, soy la doctora Elena Pinillos. El día de hoy hablaremos acerca de los abscesos cervicales, que es una patología que llega mucho en nuestra emergencia, incluso en nuestros consultorios. Entonces, ¿cuál es la definición de un absceso cervical? Es un proceso de origen infeccioso que forma una colección de material purulento o pus a través de planos profundos de la fascia del cuello. Puede involucrar uno o más espacios y a medida que aumenta, estos espacios se pueden expandir, se llenan de pus y comprimen las estructuras del cuello o las elevan. En el caso de una estructura que se comprime y que puede causar mayor daño a los pacientes es la vía aérea superior. Hay que recordar que estos planos profundos del cuello son espacios virtuales, ¿no? Que usualmente están una lámina pegada con otra y al momento de llenarse de este material purulento se van a expandir. Estos pueden ser localizados en una sola zona o diseminados y los segundos pondrán en riesgo a la vida del paciente. Surgen comúnmente ante la presencia de un foco séptico. A la cabeza están los dientes, una infección odontogénica, pero también puede ser por las amígdalas, una infección de glándula parótida, ganglios cervicales profundos que están infectados. En el caso de los niños, el oído medio y los senos paranasales. Haciendo un recordaris rápido, los espacios del cuello, como les había comentado, son espacios virtuales, más o menos son 11, y todos se comunican entre sí porque están constituidos por las fascias del cuello. Los espacios profundos más importantes son el submandibular, que está justo a la altura de la parte inferior de la mandíbula, el periamigdalino, el parafaringio y el retrofaringio. Aprovechando que estamos hablando de los espacios del cuello, hay que hablar de una infección importante en el espacio submandibular, que es la angina de Ludwig. Dentro de los abscesos cervicales, como tales, la emergencia o el paciente que puede ir con mayor deterioro más rápidamente es un paciente con angina de Ludwig. ¿Por qué? Porque esta es una infección en el espacio submandibular que va a llevar a la lengua hacia atrás y hacia arriba, evidenciándose una obstrucción de vía aérea mucho más rápida. Aquí más o menos vamos a ver algunos de los espacios. En el lado de aquí vemos de verde el espacio sublingual y de azul el espacio submandibular. Si este espacio submandibular se llena de pus, se va aumentando de tamaño, la lengua se eleva y se va para atrás, obstruyendo la vía aérea a nivel de la orofaringe. Acá al costado vamos a ver el espacio parafaringio o laterofaringio, donde aquí vemos la parótida, que la podemos tocar por fuera de la cara, las amígdalas que se pueden ver por dentro de la boca y el espacio que se conforma entre ellas, más o menos nos va a dar el espacio parafaringio o laterofaringio. Recuerden que hacia adentro está la vía aérea. Entonces, si este espacio se llena con pus, va a ir expandiéndose porque esto es músculo y puede comprimir parte de la vía aérea. Acá al medio vamos a ver el espacio que se había mencionado, que es el retrofaringio, que está justamente aquí, la vaina carotidia, el espacio visceral, que también puede llenarse de pus, y el espacio prevertebral. El espacio peligroso es también un espacio virtual que al momento de llenarse de pus puede llegar hasta el mediastino. ¿Cuáles son los
microbios o en los agentes infecciosos más probables cuando el absceso es odontogénico, o sea, cuando el origen es un problema dental. Hay que pensar que es polimicrobiano, que la cavidad oral tiene más o menos 10% de aerobios con 90% de anaerobios. A la cabeza está el Streptococcus viridans, pero tenemos que pensar también en la Prevotella y el Peptostreptococcus. Cuando es orofaringio, también se piensa en los anaerobios y se tiene en mente también al Streptococcus pyogenes. Los abscesos de origen autogénico o que han venido de los senos paranasales van a tener al Staphylococcus aureus y Pseudomonas aeruginosa a la cabeza, pero también tenemos aquellos que son por Moraxella, Haemophilus influenza o Streptococcus pneumoniae. Dentro de los demás, en niños vamos a ver la posibilidad de que hayan infecciones por Staphylococcus aureus y por Staphylococcus aureus metacilino resistente. Este último, momentáneamente en el país, aún no lo vemos tanto, pero en otras naciones, como Estados Unidos, es usualmente el estafilococo que es el que va a infectar a las personas. Hay que recordar que la mayoría de estas infecciones son polimicrobianas y en un 25% de los casos no se va a identificar una causa etiológica exacta, pero igual tiene que ser tratado el paciente. ¿Y cómo va a llegar nuestro paciente a la emergencia? ¿No? Es un paciente que nos va a contar que más o menos hace 5 o 6 días, algunos hace 4, tiene una sensación de alza térmica, hay escalofríos, hay malestar general, como si se hubieran resfriado, se le asocia dolor en la zona donde esté el absceso. Si es a nivel submandibular o parafaringio, nos va a hablar de una dificultad, o retrofaringio, nos va a hablar de una dificultad para el pasaje de alimentos, una disfagia. A veces el paciente no nota los cambios en la voz, pero uno le pregunta, ¿su voz era así siempre? Y les va a decir que no. Tienen una voz, se le llama de papa caliente, como si tuviéramos algo caliente en la boca. En ciertas situaciones donde hay que tener más en cuenta el bienestar del paciente, estos pueden llegar babeando, sentados en una posición de trípode, como vemos en la imagen del niñito, ¿no? Si yo me pongo derecho o me tiro para atrás, debido al aumento de volumen en esa zona, voy a tener dificultad para respirar y no puedo pasar saliva, por ende estoy babeando. Algunos pacientes que pueden ingresar solamente con dolor y malestar general van a presentar dificultad para la apertura oral, también llamada trismus, porque el nivel del músculo macetero en la parte de acá de la mandíbula, la inflamación puede hacer que el músculo no permita la apertura oral adecuada. Pacientes pueden llegar con dificultad para respirar o intolerancia al decúbito y hay que pensar en obtener una vía aérea cuando esto está asociado a estridor o incluso el paciente llega con cianosis. Todos estos puntos que hemos visto son formas en las que los pacientes han llegado al hospital con diferentes tiempos de enfermedad. A veces pacientes, cuando es una angina de Ludwig, llegan con un par de días de enfermedad, pero ya tienen trismus, ya están babeando, ya no pasan casi nada de alimentos, solamente líquidos, y si es que se echan, ya empieza a haber una dificultad respiratoria más severa. ¿Qué vamos a encontrar al examen físico? Un aumento de volumen en la zona afectada, asociada a induración y flegosis con dolor al tacto. Hay que buscar el piso de boca para ver si se está bombado y con elevación de la lengua, porque eso nos va a hablar de la posibilidad de perder una vía aérea más rápido. La existencia del trismus también es importante porque tenemos que asegurar la vía aérea nuevamente y si el paciente no abre la boca o abre la boca menos de 2,5 centímetros, va a ser dificultoso poderle colocar un tubo con un laringoscopio y evaluar una posible obstrucción de la vía aérea. ¿Por qué se hace tanto hincapié en la vía aérea? Porque van a ser pocas las oportunidades en pacientes que ya tengan el piso de boca bombado, ya hay elevación de la lengua, hay atrismos, para colocarle un tubo orotraqueal utilizando pues, el laringoscopio. ¿No? Otras formas de proteger la vía aérea es la colocación de una traqueostomía, pero eso se sugiere que se haga en un hospital donde hay un cabeza y cuello.
Esta imagen no es mía, pero me pareció muy interesante porque es una forma como llegan los pacientes. Vemos aquí que el paciente pues, es un poco gordito, pero tiene poco edema, no se ve muy rojo, sin embargo, la lengua está elevada y está casi tocando la punta de la lengua los incisivos superiores. Una posición de olfateo. Como tengo la lengua hacia arriba, voy a elevar un poco de la cabeza para que el aire pase de mejor manera. Y acá vemos, otra cosa que vamos a observar es un aumento de volumen a nivel cervical. Eso es importante, eso nos hace pensar en una angina de Ludwig e idealmente hay que empezarle un curso de antibióticos y tratarlo. ¿Qué exámenes se debe solicitar? Hemogramas, PCRs, si es que los tenemos a disposición. Si no lo tuviéramos, un hemograma es suficiente. Si es que estamos en un centro con mayor posibilidades, podemos incluso tomarle los prequirúrgicos completos para poder enviar a nuestro paciente con eso. Si estamos en el hospital, preparar al paciente para ingresar a sala de operaciones. ¿Qué imágenes tenemos que tener? A la cabeza una ecografía cervical de partes blandas. Muchas veces la ecografía nos va a hablar solamente de edema o una colección laminar, pero es bueno tenerla porque también a veces ya nos habla de colecciones y nos puede medir las mismas. La tomografía de cuello con contraste va a ser el gold standard para pedirlo, por lo menos aquí en nuestro país, porque nos habla de sitio, nos habla de extensión, nos puede ver cómo se adelgazan los tejidos, cómo está obstruida la vía aérea, en qué punto está obstruida, si es que hay edema o si hay alguna colección, y su sensibilidad es del 95%. Las resonancias magnéticas tienen una sensibilidad y una especificidad muy alta, serían idealmente las que se deben de pedir, pero hay que tener en cuenta que no las tenemos en todo sitio, son costosas para los pacientes de los hospitales y van a demorar los resultados por lo mismo que no están en todo lado. Con una tomografía es suficiente y podemos hacer mucho por el paciente. En caso estemos sospechando de una mediastinitis o el absceso es realmente grande, la PCR está muy aumentada, se sugiere tomar también una tomografía de tórax con contraste para poder ver la extensión de la infección hacia el nivel torácico. No todas las infecciones o no todos los abscesos cervicales van a pasar a ser mediastinitis, pero hay que sospecharla para poder tratarla a tiempo y que el paciente pueda salir con los mejores resultados. Siempre hay que cultivar la secreción obtenida, idealmente es antes de iniciar los antibióticos, pero hay que recordar también que muchos de nuestros pacientes reciben antibióticos eh, pues en la farmacia. Entonces, este, puede que no obtengamos, pero igual todo lo que sacamos del cuerpo de alguien debería de ser analizado y los cultivos de las secreciones van a la cabeza. Ya para terminar, vamos a hablar del tratamiento, ¿no? Idealmente, si yo estoy sospechando de un posible absceso cervical profundo, tengo que iniciar antibióticos de alto espectro, antipiréticos, analgésicos, y el paciente deberá ser referido porque tenemos que drenarlo. En caso no tengamos el equipo para resolver la emergencia, en el caso de que el paciente ya esté con una dificultad de vía aérea, debe ser referido a un hospital que cuente con el servicio de cabeza y cuello, que son los indicados para hacer este drenaje para realizarlo de forma adecuada y para asegurar la vía aérea. ¿Por qué debe haber un servicio de cabeza y cuello también para la vía aérea? Porque muchas veces los pacientes llegan a los hospitales y no pueden ser intubados, por lo que pasan a hacerse una traqueostomía de emergencia. Entonces, para eso necesitamos también al equipo de cabeza y cuello. Las formas en las que se intuba un paciente en un hospital, pues como el nuestro, va más allá del laringoscopio, de la laringoscopía indirecta, sino también se utilizan videoscopios, Gladescope, para poder ver mejor la vía aérea. Incluso así, no siempre podemos obtener una vía aérea con un tubo orotraqueal.
En caso de presentar mediastinitis, se debe de llamar al cirujano de tórax para la evaluación del paciente y posible drenaje, ya que muchas veces se cree que drenando solamente el cuello las cosas van a mejorar, no siempre es así. Y muchos de los casos que llegan aquí al hospital requieren de una unidad de cuidados intensivos para el manejo posterior de la vía aérea, de los drenajes torácicos, o incluso si es que ha sido muy severa la infección de la sepsis que trae el paciente. Hace muchos años, incluso pocos años después de la penicilina, la angina de Ludwig era considerada una sentencia de muerte. Ahora, ¿no? Em, Se logra sacar a la mayoría de los pacientes, pero el pronóstico va a depender mucho de cada paciente, de las comorbilidades que presente, pues recuerden que pacientes con diabetes, hipertensión, enfermedades autoinmunes o enfermedades que nos bajen la inmunidad, nos van a ser más propensos a respuestas mucho más fuertes de alguna infección. El estado inicial en el que llegó el paciente no es lo mismo tener un paciente con un absceso submandibular localizado que un absceso que inició como submandibular, pero que ahora está en el espacio parafaringio y en el mediastino. La rapidez del tratamiento también es importante, ya que hemos visto pacientes que llegan habiendo sido tratados incluso solamente como un dolor de cuello, ¿no? Y que pasan los días y el paciente llega acá ya con la necesidad incluso de una intubación y lo mismo, ¿no? La rapidez del tratamiento, pero con el tratamiento adecuado. Si lo que requiere el paciente es ser drenado, debe ser drenado en un servicio de emergencia por un cirujano de cabeza y cuello. La localización del absceso también va a ser importante, es diferente que sea retrofaringeo, que esté en abscesos mediastinales, a que solamente sea a nivel submentoniano, submandibular, sin haber elevación del piso de boca. Y también va a ser importante la respuesta al drenaje y a los antibióticos. Muchas gracias. ¿Tendrán alguna duda? Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Pinillos. Mientras los participantes van redactando sus preguntas, en caso las tengan, la pueden hacer por favor vía chat, ¿sí? En el apartado de Zoom van a encontrar una opción que dice chat y pueden colocar sus consultas. Mientras que los participantes van redactando, doctora, ¿tendrá un mensaje adicional respecto al tema expuesto? Sí, claro. Muchas de las cosas que nos vienen a la emergencia tienen que ser sospechadas. Entonces, hay que tener en cuenta de que si el paciente no se ha tenido algún tipo de lesión a nivel dental o ha tenido algún tipo de enfermedad y viene con un dolor en el cuello, de repente trismus, ¿no? Posiblemente esté teniendo un absceso y hay que mandarlo a la emergencia. Se le explica al paciente, se le inicia tratamiento antibiótico e incluso si es que lo están iniciando vía oral, pues mandarlo con una pequeña nota con lo que creen que podría estar pasando nos va a ayudar muchísimo. Muchísimas gracias, doctora. Nuevamente felicitarla. Al ver que no hay dudas respecto al tema expuesto, vamos a proceder a agradecer a cada uno de los participantes por haber estado presentes el día de hoy e invitarlos a suscribirse en nuestro canal de YouTube. Nos pueden encontrar como Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Ahí podrán ver nuevamente las telecapacitaciones y TeleIC. De igual manera, en los comentarios nos pueden colocar otros temas de interés que les gustaría que se tocaran próximamente. Y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Es un honor tenerla el día de hoy con nosotros, doctora Pinillos. Esperamos contar nuevamente con usted en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias.